Bueno, efectivamente, yo hace alrededor de 10 años, yo era un estudiante de doctorado aquí en la UPV, y bueno, fue más o menos por esa época cuando descubrí esta frase, ¿no? Esta frase que dice que para cualquier problema complejo hay siempre una solución simple, clara y equivocada. Era una frase que en ese momento a mí me gustó porque definía muy bien lo que yo estaba haciendo, ¿no? Yo creo que todos los doctorados nos dedicamos a esto, ¿no? Te dan un problema muy complejo y dedicas unos años a encontrar soluciones que son equivocadas. Pero me gustaba la frase también porque creo que refleja muy bien cómo las personas nos relacionamos con la complejidad en la economía, en las relaciones personales, en el deporte, en todos los ámbitos. Me parecía que servía para eso. Sin embargo, tardé mucho tiempo en caer en la cuenta que también sirve para pensar sobre la política. Resulta que vivimos sobre una ficción, que es la ficción de negar que la política es complicada. Lo vemos en nuestros líderes, que se manifiestan con total rotundidad, intentan convencernos de que para cualquier problema, y podemos estar hablando de política industrial, de cambio climático, de combatir el paro o educar a millones de niños, hay siempre una solución simple, clara y evidente, ¿no? Lo vemos también en los medios de comunicación. Basta poner la tele para encontrarte un analista político, un politólogo ahora, que te intenta convencer que los políticos están equivocados y que son ellos los que tienen la solución para todos estos problemas. Y lo vemos también en nosotros mismos. ¿Quién de aquí no ha estado en la cafetería de la facultad resolviendo los problemas no ya de la universidad, sino de España, del país, de todo el mundo? Creo que es algo porque todos hemos pasado, ¿no? Ya decía, hace 500 años Montaigne dijo que nada creemos tan firmemente como aquello que menos se conoce. Yo creo que lo demostramos cada día. Pero no, nada de esto es cierto. La idea que quiero transmitir hoy es que la política es un problema de este estilo. La política es compleja. Es compleja por muchas razones. La primera es porque se rodea de una enorme incertidumbre. Todas las políticas públicas que podemos pensar, todo lo que hace un gobierno, tiene ventajas y tiene inconvenientes. Tiene ganadores, pero también perdedores. Esto a veces es muy evidente, ¿no? O sea, si mañana decidimos retirar las ayudas al carbón, pues la mayoría nos beneficiaremos de que, bueno, tendremos un aire más limpio, nos ahorraremos un determinado dinero que se puede dedicar a otras cosas, pero es evidente que las familias de los mineros y los mineros perderán con esta decisión. Otros dilemas son mucho más complejos. Por ejemplo, ¿qué nos importa más? ¿O qué os importa más a vosotros? ¿Os importan más las pensiones o os importa más las guarderías o la infancia? ¿Qué importa más? Creo que a todos nos importa mucho, ¿no? Siempre, a mí las pensiones me importan un montón y las guarderías me importan un montón también. ¿Pero qué os importa más? Me diréis que este es un falso dilema. Me diréis que esto es un falso dilema, que no hay que elegir, no tengo que elegir entre tener más pensiones o tener más guarderías. Pero no es verdad. En el momento que tienes un presupuesto, y todos los años tienes un presupuesto, tienes que enfrentar estos dilemas. Tienes que decidir exactamente cuánto te importan las pensiones o cuánto te importan las guarderías. Quizás el año que viene podemos recaudar más impuestos porque nos importan las dos cosas y queremos las dos cosas. Y eso traerá otros dilemas nuevos, porque habrá gente que quiere pagar más impuestos y gente que no quiere. Tendremos que ver a quién se los aplicamos y a quién no. Pero este año el dilema es exactamente cierto. Por daros un dato, durante la crisis, antes de la crisis, el gasto en pensiones duplicaba el gasto en infancia. Y ahora, después de la crisis, el gasto en pensiones triplica el gasto en infancia. Es decir, este dilema existía y se ha resuelto de una determinada manera. Se podía haber resuelto de otra. Nos hubiese gustado más o nos hubiese gustado menos, pero el dilema existía y el dilema se impuso. La segunda razón es que muchas veces, la segunda razón por la que la política es compleja, es que muchas veces no sabemos si una política va a funcionar. Creemos que sí, pero no lo sabemos. A lo mejor tenemos un objetivo, pero no sabemos exactamente cómo lograr ese objetivo. Un caso arquetípico que siempre se recuerda son unos programas
para combatir el crimen o el crimen que cometían menores, que se ensayaron en Reino Unido y en Estados Unidos en los años 80. La idea de estos programas, que digamos era de sentido común, era la siguiente. Estos programas consistían en entrevistar a presos con niños, ¿no? Los presos iban al colegio e intentaban transmitirle a los chavales pues, los riesgos de una vida criminal, ¿no? Exponían pues, todos lo que había ido mal en su vida o todos los errores que habían cometido y pues, cómo los lamentaban. La idea, digamos, que el sentido común es que esto serviría para pues, que los chavales, viendo los riesgos de seguir una carrera criminal, pues se lo pensaran dos veces. Hoy sabemos, 10, 20, 15 años después, que estos programas no funcionaban. No solo no lograban lo que pretendían, sino que hoy sabemos que los chavales que participaron de estos programas cometieron más delitos después que otros chavales con las mismas características. En este caso lo sabemos porque este programa se evaluó. Habrá sueltas por ahí decenas de políticas públicas que no funcionan o consiguen lo contrario de lo que se proponen. ¿Por qué? Porque la política es compleja. Entonces, espero en este punto haberos convencido más o menos de que la política, efectivamente, la política pues, es más o menos complicada, es difícil. Pero ¿por qué importa esto? ¿Por qué importa? ¿Por qué me importa a mí transmitir la idea de que la política es complicada? Importa por una razón, y es que pensar que la política es fácil, se resuelve simple, es una idea peligrosa. Es peligrosa por dos razones. La primera la tenemos todavía en la cabeza, es si crees que la política es simple, esto produce políticas que no funcionan. Los chavales de Baltimore y Detroit que cometieron más delitos, evidentemente, han pagado este precio de pensar que la política es simple y ensayar cosas que luego no resultan. Pero hay una razón más profunda, una razón más complicada. Isaiah Berlin decía que los horrores del siglo pasado no se debieron sobre todo a la maldad de la gente, al odio racial ni a ninguno de estos sentimientos negativos. Todos estos sentimientos negativos jugaron un papel en todo lo malo que hicimos el siglo pasado, pero Isaiah Berlin pensaba que no fueron el motor principal. Isaiah Berlin pensaba que la causa principal de los males del siglo XX fue una idea. Una idea que era básicamente pensar que la política era simple. Berlin lo expresó así. Berlin decía que si uno cree que existe una solución para todo, si uno cree que la política es simple, si cree que todos nuestros problemas se pueden resolver y que existe esta sociedad ideal, una sociedad ideal perfecta, y que esa sociedad está al alcance, es fácil, casi la podemos tocar con la mano, si cualquiera de nosotros cree firmemente eso, si cree que la utopía existe y está aquí, pues si uno cree de verdad eso, ningún precio le puede parecer demasiado alto para coger esa utopía. Esa es la idea que Berlin, y yo creo que tenía razón, decía que era la idea más peligrosa del siglo XX. Porque con esta lógica se podían justificar barbaridades terribles, horribles, todas las que podamos pensar, no hace falta, las tenemos todas en la cabeza, en aras de la igualdad, de la justicia, de la libertad, del orden. Uno podía coger cualquiera de estas ideas y, queriendo empujarla, movido por el bien incluso, cometer crímenes terribles. Pero esta idea que decía Berlin que era peligrosa, no solo es peligrosa, además es falsa. De hecho, es peligrosa porque es falsa. Es falsa por dos razones. Es falsa porque, no existe esa utopía, no existe esta sociedad ideal de la que temía Berlin. No existe por dos razones. No hay una utopía que podamos compartir todos los que estamos aquí, una sociedad ideal, por dos razones. La primera es que no todos queremos lo mismo. No todas las personas somos exactamente iguales, no todos tenemos los mismos intereses, las mismas preferencias, las mismas actitudes. Aquí en este auditorio habrá gente pues, que si no se siente seguro no puede ser feliz. Y habrá otras personas que si no viven emociones, pues no se sienten vivos. Estas dos personas no tienen
en su cabeza la misma utopía. Pero hay una razón más profunda y más difícil que explica por qué no existe esa utopía, otra razón. Y es que aunque fuéramos todos clones, imagínate que somos todos iguales, quisiéramos exactamente las mismas cosas y en la misma cantidad, bueno, el mundo sería muy aburrido, ¿no? Pero además tampoco podríamos, aunque fuéramos todos clones, diseñar esa sociedad ideal y perfecta que todos ambicionamos. No podríamos porque las metas que perseguimos las personas, ¿no? La igualdad, la justicia, la libertad, la cohesión social, la piedad, todos nuestros valores no son siempre compatibles entre sí. La libertad y la seguridad chocan. La igualdad y el individualismo o el autogobierno, el gobierno de uno mismo, no son perfectamente compatibles entre sí. La espontaneidad nos parece un valor, ¿no? La espontaneidad nos parece una virtud, y el orden a veces también, pero la espontaneidad y el orden no son compatibles entre sí, no son siempre perfectamente armónicos. Berlin resumía esta paradoja o esta complejidad con una frase. Berlin decía que no se puede tener todo, ¿no? No es posible tener todo lo que deseamos. Y no es posible en la práctica, porque no sabemos cómo, como decía al principio, pero tampoco en la teoría, tampoco en el mundo de las ideas es posible tenerlo todo. Porque no todo lo que queremos es siempre compatible entre sí. Esta es la idea que de verdad quería transmitir hoy, porque es una idea que vamos a ver negada todos los días. Los políticos, por razones perfectamente entendibles y perfectamente electorales, intentarán convencernos de que esto no es así, ¿no? Si no, ¿quién les iba a votar? O sea, los políticos intentarán convencernos de que es posible, pues, crear muchos empleos y a la vez subir los salarios, que es posible tener líderes perfectamente preparados y que además cobran salarios muy bajos, que es posible tener los mejores servicios públicos sin que nadie pague impuestos, sin que yo pague impuestos o más impuestos. Pero no solo, nos lo intentarán decir y a veces nos dejaremos convencer. Nos dejaremos convencer de que es posible tener todo lo que queremos. Pero no es posible. No es posible. No es posible tener todo lo que queremos al mismo tiempo. Porque las personas queremos cosas diferentes. ¿Cuál es entonces la solución a este dilema? Pues la solución es lo que hacemos cada día, ¿no? La política democrática, ¿en qué consiste? Consiste en reconocer que tenemos discrepancias, que no todos queremos lo mismo y tratar de conciliarlas. La política, la democracia, es este ejercicio de perseguir todos los fines que perseguimos, la libertad, la justicia, la igualdad, buscando compromisos, buscando equilibrios, ¿no? Buscando pactos, buscando acuerdos, cediendo cierta cantidad de uno para conseguir cierta cantidad de otro. Este malabarismo es la democracia. Y aunque no es fácil, yo creo que es evidente que no es fácil, creo también que es evidente que funciona. La democracia funciona porque no nos promete la libertad absoluta. Funciona porque no nos promete la igualdad absoluta. La democracia funciona porque no da a nadie todo lo que desea. Funciona, en definitiva, porque no es una solución ni simple, ni fácil, ni utópica. Gracias.